Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Con Carmen el Mono y Raquel. Muy buenas tardes, nuevamente en Juntos a las 3. Hola Raquel. Hola, Mono. Hola Carmen. Mono. ¿Estabas ¿Cómo demorada estás? hoy? Estoy demorado. Muy demorada. Sí, demorado obispo, que no es lo mismo. Sí, es Obispo, verdad. obispo. Sí, señor. Claro, porque estamos en Sí, temporada en cuaresma, de en cuaresma. cuaresma. Muy bien. Empezamos la cuaresma, tiempo de Ayer. cambio. Nuestro tema de hoy, bienvenidos a todos nuestros televidentes. Antes de iniciar, quiero de nuevo saludar a todos estos televidentes fieles que nos siguen por las redes: Natalia Jaramillo, Diana Patricia Villota, Lucenid, Juan David Vieira, tiene el mismo nombre de un amigo mío, Armando Tello, Mire. Lía Cruz Los, @Lía Cruz Los. Muchos son las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, que es @Juntos a las 3 en Twitter y Juntos a las 3 en Facebook. Nuestro teléfono para las llamadas son el 410-7325. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy, que es apasionante. Mira, preguntas como a quién le corresponde la educación de nuestros niños rondan en la familia, rondan en el Estado, en la sociedad, en la comunidad y en cada una de las personas. Y es una pregunta que amerita una respuesta contundente, porque definitivamente ahí están las bases de esa nueva sociedad que estamos nosotros construyendo. Cuando le preguntamos realmente a la gente y a las familias, hay diversas opiniones, pero claramente hay un pilar fundamental del que vamos a hablar hoy, que es la familia donde se construyen verdaderamente las raíces. El colegio y la comunidad son unos asuntos complementarios a ese tema de la educación. Miren que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de 13 aspectos fundamentales que deberíamos observar. Uno son las circunstancias a la hora de educar. ¿Qué circunstancias me rodean? Otro sería los valores. Y de otra forma estaríamos hablando también de las normas. Y hay una metáfora muy bonita que les traigo hoy a todos, y es que podríamos comparar la educación a la construcción de una casa. Entonces, en ese proceso podríamos explicarlo de esta forma. Cuando hablamos de las circunstancias, en esa casa estamos hablando del terreno, donde vamos realmente a cimentar esa casa que es un ser humano. Cuando estamos hablando realmente de esos valores, estamos hablando nosotros de cuál es el diseño y los materiales que le vamos a meter a esa casa. ¿Cómo la vamos a construir? Esos materiales de calidad, donde están los valores, las raíces y lo que le debemos impregnar a ese nuevo ser humano. El cimiento total. Y cuando hablamos de las normas, son esas pinceladas de diseño, y que esas normas finalmente deben estar equiparadas en un equipo que se llama familia, y que se llama comunidad, y que se llama colegio. Y de esa forma podríamos cimentar esa casa con toda la fortaleza que requiere para crear nuevos hijos y nuevos hombres de la sociedad. Claro, pero esta problemática presenta una posibilidad, y es que los padres adopten juntos una responsabilidad frente a la educación que damos a nuestros hijos, la educación que generamos para los nuevos ciudadanos. ¿Y qué pasa con esto? Muchos padres consideran importante a la hora de escoger un colegio que ahí es el momento de lavarse las manos, que en ese momento delegan cualquier tipo de responsabilidad, y es la institución la que se encarga completamente de terminar de formar este ser humano. Pero si bien es cierto, tiene 4 años, imagínese usted lo que estamos en capacidad, no solamente los padres, sino los adultos, los maestros y las personas encargadas de esta formación, de colaborar en ella. Muchos padres se preocupan a la hora de elegir un colegio: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mover? ¿Cómo nos vamos a comportar? Para elegir un colegio, usted debe tener en cuenta el estilo de la familia, el estilo de educación que usted tiene, el estilo de educación que usted quiere, la globalización, si la quiere implementar o no la quiere implementar, o definitivamente si la cultura que tiene en su casa concuerda perfectamente con la cultura que tiene el colegio. Estos son unos aspectos fundamentales, pero no se le olvide, padre de familia, que la responsabilidad
responsabilidad no está en cabeza del colegio. Muchos padres dicen, ah, no, eso es problema del colegio, son los niños los que están allí a su arbitrio y es el colegio quien llega a formarlos ladrillo a ladrillo. Lamento informarles que la obligación es de los padres. El colegio forma, el colegio ayuda a construir, pero la familia cimienta, la familia establece el código de valores internos, el código de principios universales que permitirá a este ciudadano desenvolverse en un mañana y eso sí, en un futuro cercano pero prominente. Eso en la teoría es absolutamente maravilloso. Lindo, y claro. Es verdad. todo el mundo, como padres, sabemos que tenemos una responsabilidad enorme en la educación de nuestros hijos Sí. y que indiscutiblemente es desde la familia. Pero qué tan cierto es que las posibilidades de esta sociedad cada día más consumista le está robando tiempo a los padres en la ejecución de su responsabilidad Sí. en la educación de sus Pero hijos. en ese caso a mí me parece que justificaríamos un poco. A veces pienso que los padres sí deben buscar a diario el lugar, deben buscar el espacio para educar y recibir esa responsabilidad y ejecutarla. Porque a veces somos muy sencillos, muy facilistas Claro. y lo único que buscamos es a quién Claro. echarle la culpa. Delegar. Y sabes qué, delegar. buscamos a veces, mira, uno a veces encuentra muchos padres que tienen un enfoque y se les olvida otro tipo de cosas fundamentales en la vida. Dicen, solo quiero que mi hijo sea bilingüe, entonces busco un colegio donde aprenda Exacto. inglés. Pero se le olvida que no solamente el inglés va a hacerte de su hijo un magnífico ser humano. Pero hay ¿Dónde otros están otros casos? aspectos y otras individualidades que tienes que pensar? Mira tú que hay otros casos y tú mencionas bien lo del bilingüismo, pero hay otros, por ejemplo, que dicen yo solamente quiero que mi hijo le enseñen religión Sí. y escojo el colegio si tiene iglesia o no tiene iglesia. ¿Y qué tal el que dice, yo solamente quiero que sea feliz? Ah, sí. Y vaya, Entonces, defíname la sí, en un felicidad. momento, ahí Defíname la felicidad. nos tocaría matricularlo en un circo o nos Ah. tocaría matricularlo O en un en el parque de cielo, diversiones. en el ¿Por qué cielo qué? nos tocaría porque Pero de bajo verdad. esa premisa de que yo solamente quiero que sea feliz, Sí. es donde empezamos nosotros en esa raya a tergiversar entonces cuál es la responsabilidad del colegio y cuál es la responsabilidad de nosotros como padres, poniendo esos límites en esa disciplina Así es. y en esos principios y en esos valores Claro. para poder Claro que organizar el tema, ¿no? Sí, Así porque el es. tema, bien lo dices tú, y la palabra es organizar. Si nosotros organizamos y si establecemos, acuérdese la hoja, siempre les he dicho, tenga una hoja, trace cuadrantes. Bien. En los cuadrantes usted va a establecer quién es su familia, quiénes son sus hijos y con base en eso usted determine qué colegio es. Pero ¿sabe qué? Los invito a que veamos este material que nuestros periodistas han preparado para este tema. La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela ni la familia pueden desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la otra. Es bien sabido que la escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia e inclusive los medios de comunicación desempeñan un importante papel. Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo debe contar con la colaboración de los padres como agentes primordiales en la educación. Varios teóricos en pedagogía afirman que la enseñanza de valores y principios se recibe en casa y no es lo mismo que la educación en la escuela. Y es que debemos ser conscientes de que tanto la familia y la escuela han sufrido transformación. Burritos al potrero, que pase el rey, que ha de pasar. Lo que encontramos ahora es que el núcleo familiar cada vez es más reducido, dándose un menor número de hermanos y parientes en el seno familiar. Además, ha aumentado considerablemente el número de familias monoparentales. Las edades de inicio de la escolaridad por razones sociales y familiares se ha acelerado y progresivamente se tiene cada vez mayor conciencia de lo que implica desde el punto de vista educativo la existencia de un hijo. Por ejemplo, un porcentaje cada vez mayor de las mujeres casadas trabaja fuera del hogar, lo que resta tiempo de presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores en la casa o parientes. El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en la medida que es más frecuente que coman en el colegio o que se vean obligados a seguir actividades extraescolares. A pesar de todos los cambios mencionados, la familia se constituye como uno de los núcleos sociales donde se ejerce una poderosa influencia sobre el individuo. Anteriormente se pensaba que los padres debían enseñar a sus hijos buenos modos y la responsabilidad de los maestros era la enseñanza de aspectos como la lectoescritura o las matemáticas.
Así, padres y profesores empezaron a perseguir objetivos independientes e incluso estas relaciones empezaron con frecuencia a estar caracterizadas por el conflicto. Esta perspectiva ha sido sustituida en los últimos años por la idea de que escuela y familia tienen influencias y responsabilidades compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación de los niños. Padres y profesores tienen que redefinir sus relaciones sustituyendo el conflicto por la colaboración. Dentro de las responsabilidades compartidas entre padres y entes educativos encontramos la transmisión de normas, valores y costumbres, el desarrollo de habilidades sociales de autonomía, como el ser independiente, valerse por sí mismo, y habilidades de interacción como son la expresión de emociones, la autoafirmación y las habilidades sociales. No debemos dejar de lado la enseñanza de conocimientos y la enseñanza de normas y responsabilidades familiares, en donde se incluyen conductas muy sencillas como por ejemplo la colaboración. Tremenda nota, ¿no? Ay, Me Dios encantó, mío. Me parece me un encantó. tema importante ahí que habla Dieguito en esa nota, que tiene mucha relevancia en este momento, y es cada vez más esos hogares uniparentales, Sí, monoparentales. monoparentales, el monoparental. El monoparental. Y cómo entonces empieza uno en esa rivalidad Sí. de imposición de diferentes valores y disciplinas, porque claro, una recibe de lunes a viernes en la Claro. casa de la mamita, otras viene y practica en el fin de semana cuando le toca con el papito, y así, ¿no? Tremendo, el Sí. equipo es todo, familia, el papá. Pero mira, tenemos una llamada. Buenas tardes. Todavía no está la llamada, ahí pendiente en la línea. Bueno, pero podemos mencionar acá las personas que nos dicen, doctora Carmen, ¿será que es posible que la educación se conciba única y exclusivamente desde el colegio? Lamento informarle que no podemos endilgar la responsabilidad única y exclusivamente a las instituciones, porque nosotros como padres somos los encargados de formar, somos los encargados de establecer, de instaurar las normas, el tipo de convivencia, por ejemplo, los valores, el código de principios que van a regir no solamente dentro del hogar, sino también en las instituciones. Así es, mira, pueden hacernos nuestras llamadas al 410-7325, 410-7325 para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de escoger el colegio, cuál es la dificultad. Yo creo que muchas veces nos ha pasado a muchos padres que escogemos inicialmente el colegio y en la marcha nos damos cuenta que el colegio va teniendo cambios, estructura. A veces el mismo hijo cuando tiene confianza con nosotros nos va contando, no, es que ahora en el colegio está pasando esto o están determinando esto, y ahí es cuando el padre debería tomar acción. Y a veces sabemos que el proceso de volver a cambiar es aburrido, mono, pero hay que hacerlo. Para Y hay un tema que tenemos que tener en cuenta, y es que por más de que son hijos de la misma mamá, del mismo papá, que viven en un hogar aparentemente estable, balanceado y demás, son dos seres humanos absolutamente diferentes, con virtudes y valores totalmente distintas, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar luego de que atendamos a Claudia, que está en la línea con nosotros en esta tarde de Juntos a las 3. Hola, Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida, cuéntanos. A ver, pues de pronto, o sea, yo, ¿cómo dijera yo? O sea, yo tengo una niña en un colegio público, ¿no? Sí. Y resulta y pasa que, digamos, aquí se está muy pendiente tanto los valores como académicamente la niña, aquí en la casa de ella, ¿sí? Sí. Pero yo veo que en el colegio pues entran niños que nunca, que nunca han estado en una transición. Entonces, digamos como el gobierno, como el Estado tiene escrito que los niños de 6 años entran a primero, sepan o no sepan. Entonces a nosotros nos tienen a los niños de nosotros en stand-by mientras adelantan a los niños que nunca han estado en un colegio. O sea, no hay una determinación o sea, no hay unos grupos que sean de primero y unos grupos que sean de transición. O sea, tiene 6 años, entró a primero y pues muy triste los que ya saben, tienen que esperarse a que los otros aprendan y todos están revueltos. Entonces, y eso genera como o sea, por lo menos la mía dice, bueno, mami, pero es que hay niños que no saben leer, hay niños que no saben sumar. Claro. Entonces, ¿yo por qué no estoy en otro salón? Entonces, yo ahí nivelan por lo bajo. el sistema educativo de Colombia para los colegios públicos. Lo que ocurre es que estos son ya políticas estatales de educación pública, y ahí nos tocaría entonces tener una disponibilidad de profesores mucho más amplia, o nos tocaría que hubiese colegio casi por barrio o por cuadra. En eso son políticas completamente estatales, y ahí sí no podríamos determinar. Yo pienso que hacen un ajuste
un ajuste por lo bajo, Sí. es decir, desde los que saben escribir o algo así, y comienzan pues a nivelarlos, pero ahí los chicos también aprenderían todo lo que tiene que ver con la tolerancia, con la Claro. prudencia y la espera. Eso le iba a porque decir si no, a Claudia, si sí. no lo que estamos criando son niños tiranos. Sí. Entonces hay que enseñarles que si mi compañero no sabe leer o tiene un proceso de aprendizaje mucho más lento, pues que tenga a bien esperar a que el joven se nivele para poder seguir el ritmo. Es y verdad. y él no puede claudicar, que siga leyendo en la casa, que siga practicando en la casa, y el aventajado siempre demostrará al final lo que es. Ese momento que estás viviendo, Claudia, con tu hijo es una gran oportunidad, como dice Carmen. Tú le puedes dar la vuelta y tu hijo va a aprender que en la vida siempre hay tropiezos, no hay un escenario perfectamente ideal. Entonces hay que verle el lado positivo al escenario. El lado Claro. positivo de ella Claro. es que está repasando, Claro. es que está siendo solidaria, es que está siendo, hace parte de una confraternidad, está ayudando y apoyando, está siendo paciente y bueno, Claro. pues está colaborando y contribuyendo Exacto. con que sus compañeros también aprendan. De Exacto. pronto del otro lado probablemente sea otras personas las que también tengan que esperar a tu hija, ¿no? Es Claro. interesante Y en ese sentido coincido que hay una gran oportunidad para que él siga creciendo y es empoderarlo para que él oriente a sus amigos, para que él de esa manera enseñando aprende él aún más, ¿no? Sí, sí. Yo No, creo y que es además, una gran ¿sabe qué? oportunidad. Empieza a desarrollar funciones de líder. Claro, y al de desarrollar liderazgo. funciones de líder, pues obviamente debe convertirse en la persona que, quién sabe, lidera o encabeza las filas de ese curso y estará para ayudar también de forma mucho más positiva a sus compañeros que tanto lo necesitan. De Miren, acuerdo. pero Entonces- uno de los tropiezos más grandes a la hora de concluir en este tema de reflexionar que tiene la gente a la hora de educar es que los adultos hoy en día no quieren ejercer el papel de adultos. Hay muchos padres que todavía siguen siendo niños o porque están en una época en que o tuvieron su hijo muy joven y de pronto les falta vivir, están enfocados en buscar una nueva pareja, en salir, en conquistar y se les olvida que a su lado tienen la responsabilidad más De ser grande, papás. que es ser padres. Así que como adultos debemos asumir esa responsabilidad en la edad en que nos toque. Sí, claro que es sí. educar. Sí, y la educación requiere también su tiempo, pero vamos a tener tiempo para escuchar a Cindy en esta llamada. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida. Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Lo que pasa es que mi pregunta es con respecto al tema de ayer, que no me hizo la llamada. Que la pregunta de ella es con respecto al tema de ayer, pero si quieres internamente podemos recibir tu pregunta y tendremos la posibilidad de contestarte al teléfono que tú nos dejes. Así estamos desarrollando cada tema y hoy pues nos corresponde hablar acerca de la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos. Pues escríbanos al mail, ¿no? juntosalas3@gmail.com y te responderemos. Bueno, o al Twitter. Muchas Pero gracias. bueno, sigamos con Sí, este sí, tema claro de que sí. educar a los hijos, que es una Entonces, tarea difícil. Me cada llamó vez más. poderosamente la atención y con esto corroboro lo que tú estabas diciendo, y es que los padres hoy por hoy se han convertido en unas personas que entre menos carga lleven con los hijos, pues Sí. mucho más sencillo. Es más, se han convertido en depositarios. Entonces llega el jueves y comienzan a preguntarle a las otras madres, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Tienes Sí. invitados a tu casa? Los niños hoy por hoy vemos que no se quedan en la casa, tienen que tener programas, todo. Jueves, viernes, sábado, domingo, hay que llevarlos al cine, llevarlos Sí, al es casi circo, una llevarlos agenda al parque. constituida. Y los niños tienen muy poco tiempo, 1 para estar en familia, 2 para quedarse con los padres, 3 para compartir juntos si tienen hermano y 4 para estar solos. Se nos ha olvidado estas 4 condiciones y al olvidársenos, pues obvio, aquí comienza la primera célula de formación de una sociedad sana y se nos olvida entonces compartir con nuestros hijos. Se nos olvida que no tenemos que estarlos depositando, trayendo y llevando como si Eso fuesen coarta una la ruta creatividad de de los bus. muchachos también. Pero eso es muy, muy frecuente y lo que hacemos es saltar la responsabilidad y entregarlos a otras personas. Recibimos a Carmen, Janet sí. que nos está llamando. Hola, Janet. Buenas tardes. Inicialmente felicito el programa porque es uno de los pocos programas educativos que tiene en este momento la televisión colombiana. Que igualmente Gracias, qué enriquece bueno. muchísimo. Soy una de las madres que anda pendiente de su hija
me gusta que tenga un nivel educativo muy alto. Quiero manifestar, y es de que yo voy cada 8 días al colegio para saber el comportamiento, la disciplina, el rendimiento académico. Está en un distrital en este momento. Pero sí quiero en este momento resaltar, y es de que es importantísimo que la educación se debe empezar por las finanzas, para que de esta forma los chiquitos empiecen a tener el valor por el dinero. Sí. Es un aporte que yo les puedo facilitar, ya que soy una madre que anda muy pendiente de la hija, pero entonces hay un inconveniente, y lo que pasa es de que en el momento en que se facilita la información, no se facilita con el espacio que debe de ser. Se asiste los viernes, pero los docentes hay momentos en que están en sus cosas, se facilita el espacio, se da como el espacio, pero no se deja atender el padre de familia, que porque están en otras cosas. Entonces sí es un poco incómodo, porque soy una de las madres que anda muy pendiente de la niña, se le colabora, se le da el espacio. Afortunadamente tengo mi trabajo desde mi casa, pero siempre se mantiene como una disciplina en el horario y manejo de todas sus actividades. Pues claro que sí. Claro, y rescatamos de esta llamada de Janet, 1, la disciplina, 2, la intención importante que es enseñarle a nuestros hijos desde pequeño el concepto del ahorro, no solamente para que ellos aprendan a tener un dinamismo en su finanza, sino también para que sepan la importancia de lo que representa un trabajo bien remunerado y cómo ganarlo. Y también mencionabas acerca de la posibilidad de estar siempre con tu hija, que la tienes y te felicitamos, sugiriéndole a los demás padres que tengan también la oportunidad de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. Janet, y es importante lo que tú dices del tema financiero, pero yo te lo pondría más como complementario y no como el titular, porque definitivamente el titular y las bases más importantes están en los valores, en el tiempo, en el amor, en ese cimiento, en esas raíces que tú debes sustentar para finalmente hacer que tu hijo crezca. Pero el tema de la parte económica definitivamente no podría ser el pilar fundamental. No, porque la educación no debe es basarse, un complemento, porque estamos en una sociedad consumista y no debemos basar completamente la educación que demos a nuestros hijos en estos conceptos. Más importante que el valor del dinero es el valor de la vida, el valor de la amistad, el valor del respeto, el valor de los límites, ¿cierto? Y de tener claridad en lo que le corresponde y en la responsabilidad. Y el valor que le corresponde además en cada momento de la vida también, porque es que a veces como padres nos excedemos en querer que nuestros hijos parezcan ya abogados, o querer que nuestros hijos parezcan ya universitarios, cuando son unos niños que tienen 3 años, que tienen que jugar, que tienen que crear, que tienen que recrearse, que tienen que compartir con otros niños, socializar, y a veces los metemos en tantas dinámicas. Métalo a clase de piano, porque entonces la clase de piano lo vuelve un gran financiero, y eso es un gran matemático. Y si lo mete además en clase de fútbol, entonces potencia la motricidad. Y después lo meten en clase de ajedrez. Y pero después además en plastilina y pintura. Entonces, pero ¿sabes por qué? Porque están los padres a veces tan comprometidos y tan confundidos en el hacer, que se les olvida el ser, que es fundamental. Exactamente. Es el ser. Y tenemos que recibir en este momento a Cristina, quien nos está llamando a Juntos a las 3. Hola, Cristina. Buenas tardes. Aló, Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Yo quiero participar haciendo un comentario que me parece importante. Antes de ingresar un niño a un colegio, es importante averiguar la calidad académica del colegio, averiguar los niveles, la calidad, principios. O sea, primero averiguar toda la información que se pueda dar en el colegio para ahí sí uno inscribir a su hijo, ¿sí? Y ante todo que tener mucha comunicación con los profesores. En el caso de mi hijo, él tiene 6 añitos y se lleva una agenda donde le están informando a uno continuamente cómo va la evolución del niño, si está portándose bien, si está haciendo las tareas. Eso es un seguimiento para uno poder exigirle y pues acompañarlo para que él tenga buenos resultados tanto en el colegio como en la casa.
Bueno, y ya lo escuchamos. Esto es un aporte adicional que nos hace Cristina, reafirmando los conceptos, que para conformar, para consolidar una sociedad cada vez más sana, nosotros los padres somos los encargados de construir estos pilares. Chicos, no se olviden que en realidad somos nosotros los responsables de que esta sociedad se limpie cada vez más. ¿Por qué? Porque de nosotros también es la responsabilidad que encontremos también los puntos negros y los puntos grises. Y es que mira, habíamos dicho para compartir con los televidentes que tropiezos para educar, uno, que los adultos no quieren ser adultos y quieren seguir siendo niños o están en la búsqueda de otras cosas, olvidando la responsabilidad. Otro, habíamos dicho de alguna manera el tiempo, que no le dedicamos el suficiente tiempo. Los padres pueden trabajar, pero en simultánea saber que esa responsabilidad y esa misión le pueden dar tiempo de calidad. Es que todo el tiempo estar sembrando en el hijo cada día. Son dos actividades que no se excluyen. Claro. Usted puede trabajar desde su casa, usted puede en realidad hacer todas sus actividades, pero usted también puede tener tiempo. ¿De qué? De educar a sus hijos. A veces a mí me impacta, porque a veces, no, ya le compré la tableta y ya que se eduque él solo. Entonces, le delegamos. ¿Y qué pasa con esto? Le entregamos a los medios de comunicación, este es un gran medio de comunicación, una responsabilidad para que sean los medios de educación no solamente que los formen en valores, sino que también tengan la capacidad de construir ciudadanos de bien. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Marina Herrera. ¿Con quién? Aló. ¿Puedes bajarle por favor al televisor de tu casa mientras hablamos por teléfono, por favor? ¿Tu nombre? Aló. Aló, bienvenida, cuéntanos. Sí, habla con Sandra Bravo. Es que yo quiero hacerles una pregunta, pues ya del tema. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un sobrino y mi sobrino pues tiene 2 años, pero él es muy agresivo. Sí. Pero entonces así mismo lo están creando. O sea, a gritos, a regaños. Y ya que su merced habla del tema, pues yo quería saber, su merced, que me indicara cómo explicar a los papás, cómo lo criaran, o cómo es la forma de tratar a un niño de 2 años. Claro, tiene 2 años. Claro, tiene 2 años y presenta conductas altamente agresivas. Además, se tienen manifestaciones serias frente a los adultos y ella quiere saber de qué manera nosotros le podemos ayudar. Para disminuir la agresión en los niños, usted sencillamente tiene que comenzar a dar el ejemplo. Tiene que hablar al niño. Así tenga 2 años, usted se baja a su nivel, lo toma así, le mira a los ojos como yo le estoy mirando y le dice: ¿sabes? Esa conducta quizás de estarte tirando en el piso y de hacer pataletas no es la mejor. Lo que hay que tener con ellos es paciencia. Recuerden que los niños son ellos y los adultos nosotros. Si usted no lo toma por los hombritos y los brazos, no le estoy pidiendo que le parta los brazos, por favor, porque comienzan a sujetarlos y comienzan a darles duro. No. Usted debe conservar la calma, conservar la paciencia y ser muy prudente con lo que le va a decir. Decirle: ese comportamiento no me parece justo, estoy triste. Y no convertir el time out, que es el que generalmente se emplea como tiempo fuera, vamos para allá, a tu cuarto, de frente a la pared. Si la mamá le responde con más agresividad, yo te invitaría a que revises el entorno en tu casa. ¿Qué tan agresivo es? ¿Qué tan fuerte le hablas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo manipulas? El tonito. Dale amor, el tono. Y una cosa importante para educar es que lo puedes compensar cuando sientas que él está haciendo algo bien. Abrázalo y de alguna manera hazle ver que ese es el camino. Y ten mucha paciencia, que con el tiempo vas a lograr que él se impregne de una actividad más serena y más tranquila. Es decir, que vamos a fortalecer directamente las conductas positivas. Las vamos a premiar y de esa manera vamos motivando una conducta mejor. Porque lo que sucede con la educación de los hijos es que más aprenden del ejemplo que de lo que se les dicta y de lo que se les trata de retransmitir vía libro, vía planas, vía ejercicios escolares. Bien dice el refrán: la palabra instruye, pero el ejemplo educa. Bueno, vamos entonces en este momento a dar un paso a la lotería que nos acompaña en esta tarde. Juntos a las 3, con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3, con Carmen el Mono y Raquel. No, señor, no. ¿Qué tal este mono?
mono con lo que salían. Nos escriben en Twitter y nos pregunta, @Michelita, ¿quién me ayuda a enseñarle a mis hijos a controlar los esfínteres? Usted, Michelita, con tiempo. Cada vez que el nene diga que tiene ganas de ir, usted va y le baja sus pantaloncitos, tiene la espera. Pero no esperemos a que ellos anden a la velocidad nuestra. Usted bájele a la velocidad suya y acomódesela del niño. Es un proceso de entrenamiento, tal cual como con las mascoticas a veces, ¿me entiendes? Eso es. Unas horas no se le da, después de las 5 de la tarde ya no se le da más juguitos ni más líquidos y empieza uno a tener ese control. Mira, vamos a atender una llamada. Claro. Bonito, quiero opinar sobre el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Irma Caicedo. Irma, Irma Caicedo. ¿puedes Irma bajarle un poquitico Calderón. a tu televisor, por favor? Irma Calderón. Adelante, Irma, comparta con nosotros. Salcedo. Cuéntanos. El problema de hoy que estoy viendo está muy interesante. Muchas gracias. Y tengo una niña de 5 añitos, en ese momentico está en un colegio privado. Sí. Y tenía problemitas con una prima que entraron juntas en el mismo colegio. Sí. Y mi hija estaba teniendo problemitas con ella, o sea, tenía porque la otra no compartían y todo el cuento. Entonces la profesora me dijo, no, tú me tienes que ayudar en la casa para que ellas compartan, hablarle. Bueno, le hablé a mi hija, ya mejoró eso. La otra pregunta era que hablaban del tema ahorita, ¿en qué actividades o qué otras cosas puedo meter a mi hija para no forzarla tanto? Porque resulta que la primita, la mamita la tiene, que no se la metió en clases de inglés, en clases de natación, que la metió en clases de arte, que para que se entretenía por las tardes. Entonces le dije yo a la mamá de Renata se llama la niña, y le dije, pero estás esforzando mucho a la niña. Dios no, es para que mantenga entretenida. Pues mi pregunta es, ¿en qué cosas las puedo yo, o qué tantas cosas las puedo meter a mi hija para que aproveche el tiempo en las tardes libres? Bueno, Hay ojo un con tema, esto, sí. ojo con esto porque nosotros no nos podemos convertir. Primero me hablas de un conflicto que hay con la primita, tienen 5 años, a esa edad los conflictos son menores. Nosotros como adultos no podemos sobredimensionar los conflictos de los chicos y convertirlos en problemas de adultos. Mucho cuidado con esto, van juntas a la escuela, pueden disfrutar, pueden seguir jugando y pueden convertirse en grandes amigas. Y con respecto a las actividades a las que asiste la prima y que no asiste la tuya, pues tenemos que conocer a nuestros hijos, no podemos agotarlos de tal manera como si fuesen unas máquinas, inscribirlos a patinaje el lunes, natación el martes, tenis ballet el miércoles, ballet el jueves, tenemos piano el viernes, pintura, flauta artística el sábado con fútbol para niñas, además, ahora el fútbol para niñas. Y también canto, porque es que tiene que también mire, si usted no le deja tiempo al niño para jugar, tiempo libre para el ocio, pues el niño se va a agotar. ¿Y qué estamos creando? Niños insatisfechos, niños rabiosos, niños resentidos, y esto lo que lleva es que sea injusto aportar a estos niños a la sociedad que en este momento bien insegura que se nos está presentando. Mira, y hay entonces una vamos cosa, a tener también paciencia con ellos. Es verdad, mira, y hay una cosa interesante que podríamos subrayar acá. Enseñar a los hijos a estar solos con ellos mismos es muy importante, porque el día que no tengas el dinero o el día que no tengas la posibilidad económica de estar inscrito se frustra. Ay, lloran. Enséñale a estar solo con él mismo, a disfrutar de la soledad, a disfrutar de la lectura para que se pueda enriquecer. Hay muchas formas de educar hoy en día desde la casa, así que vale la pena que le enseñes y esa. sabes que también que Raquel, yo pienso que nosotros como padres tenemos que pasar mucho más tiempo con ellos y compartir juntos, leer juntos, jugar juntos y mirar un poco a ver cómo se están manejando ellos. Miremos qué piensan en la calle las personas acerca de cómo estamos nosotros ejecutando esa responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Es combinado. ¿Por qué? Pues tú le das la base en la casa y el refuerzo en el colegio, definitivamente. La educación es en el hogar. ¿Por qué? Porque de ahí empieza la formación del hombre y de todo el género humano. ¿Ve? Porque los colegios se dedican a enseñar ciertas normas, más la educación en la casa es importantísima, es la más importante para uno. No, la educación
pues como temas científicos las instituciones de educación y la cultura, los valores en la casa. Porque pues es los principios que nos rigen, los debe aprender en la casa con el ejemplo de los padres, cómo se comportan y eso. Y la educación de conocimientos científicos, de cómo evoluciona la humanidad en los centros educativos, las investigaciones. No, yo creo que primero en la casa y la educación de la parte educativa de los establecimientos debe ser complementaria, pero creo que la familia. La educación empieza por casa y pues todos los valores se aprenden en casa y hay cosas que no se ven en el colegio, entonces tiene que ser en ambos lados. Para uno educarse como persona tiene que ser en la casa y en el colegio aprende pues conocimientos y eso. Yo considero que la educación debe ser compartida, ¿sí? Sino que hoy en día la mayoría de los papás están trasladando toda la educación por la falta de tiempo, ¿sí?, a los colegios. Lamentablemente hoy a los niños no se les exige en su casa. Y situaciones como el compartir, el respetar a los adultos, el respeto mismo por el espacio de cada uno, eso es terrible. Hay una carencia total de ética. Es una obligación compartida, porque pienso que tanto en casa como en todo lugar se debe siempre vivenciar la educación, el respeto. Compartida. Porque en la casa aprende unas cosas y en el colegio aprende otras cosas. No es una obligación del Estado, porque hay mucha ignorancia y por eso la gente comete muchos errores. Yo creo que, los papás hoy en día piensan que es deber de los colegios educar a los hijos, pero yo creo que es más que todo enseñar ética y valores en la casa, porque eso prácticamente es el pilar de todo. Es una obligación compartida. Realmente los principios, los valores se los inculca la familia. La educación es un complemento importantísimo como cultura, pero la familia juega un papel primordial. La educación de los niños, de la familia, empieza en el hogar. Así Bueno, es bien. en el hogar donde se empieza la educación de los pero hijos. yo quiero retomar algo que tú dijiste, Monito, y que yo no puedo dejar así suelto. Chicos, el hecho de que el nene le dé ganas de ir al baño no quiere decir que usted no le va a dar líquidos porque se va a morir de la sed después de las 5 de la tarde. Dele todo el líquido del mundo, así se hidrata, crece. Y entonces, pues, por favor, miren esto es lo que se llama Vamos a atender una llamada telefónica. Jamie, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Bueno, yo tengo un chico de 10 años y yo pues todo lo que ustedes han dicho, pues yo he tratado como de seguirlo. Entonces yo revisé pues mis prioridades, le busqué el colegio, él está en un colegio privado, pues no es el super colegio, pero es un más o menos buen colegio en el sector donde estamos. Sí, pero yo tengo un problema con él, a él no le gusta hacer tareas, él no le gusta leer. Entonces él lo único que hace aparte del colegio es que está en clases de fútbol. Tengo pues la intención ahorita de meterlo a clases de danza, pero pues igual sigo con el mismo tema y él no hace tareas. Pero no entiendo, Sí, si no. le gusta el fútbol, ¿por qué lo vas a meter en clases de danzas? No, sí, también está en fútbol. No, es que está en clases de fútbol, lo que Pero pasa mira, es que no le gusta. Ahí tienes una oportunidad tremenda. Mira, yo te diría que tienes una oportunidad tremenda de que como ya le identificaste la pasión de él, que es el fútbol, pues tú también, mira, en la vida las cosas van y vienen y la responsabilidad es en doble vía. Entonces, tú haces un acuerdo con él y el acuerdo es, vas a tener muchas oportunidades para jugar fútbol. Hay esta nueva oportunidad de esta escuela, esta nueva oportunidad de clases, siempre y cuando yo cumplo mi palabra, si tú cumples la tuya. Tu primera palabra para cumplir Compromisos. es estudiar y ahí lo estás educando con el compromiso. Pues les pones unas tareas claras, unos horarios. A veces los niños es que no saben ni por dónde empezar Sí, la eso es tarea, cierto. pero le puedes enseñar una metodología. Hay un método también muy efectivo para que el chico empiece.
si puede decirse, no amar de entrada, pero sí comenzar a cogerle gusto a la lectura. Y es que si bien es cierto, tú sabes que le gusta el fútbol, comienza a comprarle libros de fútbol. Claro. ¿Por qué? Pero no vayas a comprarle enseguida las 937 páginas. Comencemos por fascículos muy sencillos, con letra grande, llenos de imágenes, para estimular y motivar. Porque recuerden, nosotros estamos construyendo jóvenes para un futuro. Nosotros necesitamos sentar bases lógicas para enfrentar a esta sociedad y para conformar a la sociedad como tal. Hay libros de verdad, Pero con divinos, cuentos infantiles divinos y espectaculares, con los temas que a ellos les encanta, y en un lenguaje de hoy. Acompañarlos a las bibliotecas que tenemos en cada barrio, a las Y hay bibliotecas. algo que yo hacía que funcionaba perfecto, y mis hijos son buenos asiduos a la lectura, y es compartir ese momento de lectura con ellos, leer ese libro, después hacer un análisis. O sea, es de verdad que se vuelva un programa divertido y entretenido. Jamisita, y no tú una tarea. también lee, para que él te pueda ver a ti leyendo y sepa que tú tienes un tiempo considerado especial para la lectura, y él quiera luego, más tarde, imitarte. A los 10 años está en capacidad de imitarte. Miren, yo quiero tocar un tema que sé que es un tema espinoso, pero que es la realidad. Hemos hablado de el escenario perfecto, que es que la educación debe provenir en la casa. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hay tantas mujeres que educan solo a sus hijos, o hombres, que sus intereses están centrados en el tema afectivo. ¿Qué pasa cuando un padre está tan interesado en conquistar a su nueva novia y la lleva a la casa y trae a alguien ajeno abruptamente a su hijo, se lo presenta, y básicamente las emociones de ese niño a veces se sienten violentadas? ¿Por qué? Porque cambia la educación. Esa novia viene, se instala a los 8 días y ya hace parte de unas nuevas normas que no tienen nada que ver con lo que el niño había aprendido. Ahí cabe muy bien preguntarnos, ¿quién tiene la culpa de la deserción que están teniendo nuestros hijos? ¿Las instituciones o nosotros los adultos que estamos compartiendo con ellos? Porque les quiero decir algo, no siempre los chicos están con sus padres. Hay abuelas, hay abuelos, hay tías, hay tíos, y los amigos y todas las personas que están al lado. Pero recibimos una llamada de Adriana en esta tarde. Hola, Adriana. Bienvenida. Buenas tardes. Mire, con respecto al tema de hoy, yo quería opinar, o más bien como un consejo. Yo tengo un pequeñín de 3 años. Resulta que pues yo trato, como él siempre está conmigo, porque en ese momento pues yo tengo mi propio negocio. Resulta que yo trato de ser como más bien pues como no dura, pero tampoco tan laxa con el tema en cuanto a la crianza. A veces utilizo las palmaditas. Entonces, a veces siento que el niño se resiente conmigo. Entonces, palmaditas, ¿cómo eran las palmaditas? En cambio, no utilizan a veces la mano fuerte. Entonces, pero si es laxo, entonces el niño a veces tiende como más a estar con el papá, porque pues no sé si es que el papá a veces como que es bastante permisivo con el niño. Normal. Entonces, y con los abuelos, pues ni se diga, cuando está con los abuelos. Ese es otro Es consentido, ese es otro tema. Y ese es otro tema. ¿Y el niño qué te dice a ti? ¿Qué te dice? ¿Qué conversas con él? Sí, o sea, yo lo trato de educar, pero entonces no sé si estoy bien, porque como yo le digo, yo a veces utilizo como las palmaditas con el niño, entonces él se resiente y él busca es como el afecto de los abuelos o el del papá. Los niños son cómodos y obviamente ellos siempre van a buscar a la persona que no solamente que más afecto les da, sino que siempre les está defendiendo. Cuando hay alguien que impone la disciplina, cuando hay alguien que impone los límites, pues obviamente no es que sea el menos querido, pero sí es a la persona a la que le van a tener el respeto especial y sabrán que las normas vienen impartidas por esta persona. Pero, ojo, ahí es donde tenemos que tener un acuerdo en la pareja de quién imparte, y no de quién imparte, sino de cómo impartimos los dos, porque de lo contrario entonces se vuelven esas mamás gallinas que todo el tiempo están dando lora, que son las que joden, que la sala no se usa, que usted no trae los juguetes aquí, que no trae los amigos a la casa, y entonces ante esa lora, como uno se queda
callado, uno de hombres se queda callado porque uno dice, qué pobre man, recibiendo gallina desde los 5 años. Qué pereza, por favor, señoras, Sí, de verdad. Una casa para Crecer así es vivir, un traumático. espacio para vivir y ponerse de acuerdo. Mira, las madres, por ejemplo, que hoy están, o abuelos, o las familias en donde solamente una persona está educando a su hijo, póngase de acuerdo con el padre, porque finalmente el fin de semana, si hacen equipo, así no convivan juntos, pues para ese hijo la estabilidad emocional va a depender de la estabilidad de esos adultos. Y ojo, al límite de los abuelos. No, y muy, bueno, eso amerita, yo pienso que un programa en especial, Total, sí. porque a veces no sabemos, ya ellos dicen, ya nosotros educamos hijos, ahora nos toca malcriar nietos, pero aquí hay algo muy importante que no podemos pasar por alto, y es que la estabilidad emocional lo que trae son mejores resultados académicos. Ajá. Si usted quiere niños con buenas notas, niños alegres y niños que tengan un desarrollo psicoafectivo y cognitivo especial, pues vamos a impartir una educación Hijos con lindos. valores, pero eso sí, con límites también. Hijos lindos como los de Yamile, ¿cómo estás? Yamile, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas De- tardes, doctora, ¿cómo está? ¿De dónde Hola, llamas? Yamile. De acá de la ciudad de Santa Marta. Ay, De Santa Marta. Qué linda Muy ciudad. Muchas Oye, tenemos buena audiencia Buena en Santa audiencia, Marta, me sí. encanta. Sí, señor, sí. Cuéntanos. Doctora, mira, yo quería participar. Yo tengo un niño de 2 años, es mi primer bebé. Él me nació con fisura palatina, entonces el primer año yo lo operé y yo no sé, cada vez que yo lo llevo a reuniones familiares, todo el mundo me dice, porque tiene varios primitos de su edad, entonces todo el mundo me dice, ay, pero es que él es el mayor de todos y mira que todos son alegres, o sea, son todos como avispaditos y yo veo que él es el único que, o sea, anda muy, muy apegado a ti. Entonces me han metido mucha presión mis familiares y no sé, yo lo ingresé este año al jardín. Entonces yo no sé cómo, si dejarle esa responsabilidad al jardín, que como que el niño se pueda desenvolver mejor en público y no que cada vez que yo lo lleve a una fiesta o una reunión familiar siempre esté apegado a mí y no comparta con los demás niños de su edad. Entonces yo no sé cómo hago ahí como para ver o sea, cómo ayudar a mi hijo a que pueda ser un niño, no sé, que se Más sociable. Más Tú quisieras sociable. que fuera más sociable, pero Sí, lo que pero- tienes que entender es que no todos los niños son iguales, Sí, no sí. todos nuestros hijos son iguales a nosotros tampoco, porque a veces recriminamos eso. ¿No? Pero ¿cómo? Mire que su mamá y yo soy un tipo tan sociable y tan querido y tan amistoso y tengo tantos amigos. No son iguales ni podemos pretender que sean Pero iguales a nosotros. tengo que llevarte a una situación que no podemos perder de vista. El hecho de que el niño con tan solo 2 años ya haya sido operado implica una situación traumática. Someterlo a una situación traumática y luego pedirle que tenga el mismo comportamiento social de los demás es un imposible. ¿Por qué? Porque hay periodos de adaptación, hay periodos donde se tienen que elaborar las pérdidas. Una cirugía siempre será una ruptura. Entonces, ¿qué pasa con esto? No podemos tener el mismo nivel de exigencia. Más bien, tú debes ser la adulta, decirle a tu familia que no tienen por qué exigirle y plantarte de tal manera que no se le permita a la familia criticar al niño. ¿Por qué? Porque él va a tener el desarrollo que su organismo le Claro, permita. su Ya fue personalidad intervenido tenga. y su personalidad está ajustándose a los cambios que esta cirugía y todo su proceso evolutivo le han traído consigo. Ponte de acuerdo con el colegio, ten una reunión con la psicóloga del colegio, reúnete con los directivos, con Hablar. los profesores, dialoga con ellos y ponte de acuerdo en un plan que pueden seguir tanto en el colegio como tú en la casa, que realmente hagan un equipo, porque la responsabilidad está también del colegio y de ti. Bueno, vamos a un material muy interesante que prepararon Este nuestros material es periodistas. muy importante porque contiene desde la perspectiva de las personas que están generando las leyes, generando las normas, para entender cuál es esa responsabilidad social en una educación de calidad. Juntos a las 3 estuvo en el Consejo de Bogotá, preguntándole a estos representantes de los ciudadanos su posición y el trabajo que realizan frente a la responsabilidad social en la educación. ¿Cómo influye? ¿Cómo es el manejo de ustedes en ese tema de educación? La educación social todo, es la base de que hagamos de verdad esa transformación y esa reconciliación, pero además de haber responsabilidad social de todas las empresas en el sector educativo. Necesitamos que las grandes empresas petroleras, mineroenergéticas,
de todas las empresas, grandes empresas que tenemos aquí, se metan en el camino de la responsabilidad social empresarial. Aquí es todo el tiempo. Tenemos compromiso de 0 a siempre, de que iniciemos reconciliación, resolución de conflictos desde el colegio, porque vemos la debilidad de la educación que tenemos en Bogotá. Ya logramos ampliar cobertura en los últimos 10 años, pero ahora hay que enfocarnos en la calidad de la educación. Bueno, nosotros hemos hecho aquí muchos debates de control político respecto al tema de la educación. La educación claramente no puede dedicarse a la transmisión de un conocimiento, sino que tiene una responsabilidad grandísima en la formación de ciudadanos. Y en ese sentido nosotros creemos que el educador y las instituciones educativas tienen una responsabilidad inmensa, por supuesto que no suplen la necesidad de los padres, pero sí en esa formación de principios, de valores, de ciudadanos, de buenos ciudadanos que le puedan aportar a la sociedad, pues sin lugar a duda el colegio es fundamental. La educación en los colegios pues debe tener, por un lado, la formación, capacitación de los maestros, el enriquecimiento de la educación pública frente a la educación privada, y poder llegar a que el nivel de la educación pública sea tan bueno o mejor que el de la educación privada. Entonces es un compromiso, no solamente en la formación de los estudiantes, sino en la formación y en la capacitación de los maestros. La responsabilidad social es un tema que debemos asumir todos. Siempre le hemos dejado la carga de la responsabilidad social en la educación exclusivamente a los colegios, a las instituciones y al Estado como tal. Allí también la responsabilidad le asiste a los padres de familia, a la comunidad y en sí a todos los conciudadanos, porque todos somos un factor importante y elemental en la educación de nuestra gente, en especial de nuestros niños. Entonces esta responsabilidad social y empresarial se tiene que convocar también a la empresa privada, que tiene que vincularse, en donde ellos pueden aportar muchísimo, haciendo una gestión social empresarial en favor de la educación en su propio territorio, en su propio barrio, en su propia localidad. Asimismo lo podemos hacer con las organizaciones sociales, que aunque no tengan en su objeto social el tema de la educación, podemos aportar para garantizar mejores niveles de información, de comunicación y por ese camino de educación en nuestros niños. Es difícil esa perspectiva donde desde la política están preocupados por el cubrimiento y ofrecer acceso a educación, pero no a educación de calidad y no a educación de principios y valores desde las instituciones, ¿no? Lo que pasa es que acuérdate, Mono, que si bien es cierto, las instituciones están para enseñar geografía, contabilidad, matemática, el código de valores lo imparten desde el hogar. Pero recibimos a Natalia en este momento con una llamada. Hola, Natalia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. Natalia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien, muchas gracias. Primero felicitarlos, me encanta el programa. Hace que 20 días tuve la oportunidad de verlo y me encantó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta, y es más una orientación, lo que pide es que tengo complicaciones con mi hija porque es muy desobediente. Dicen pues que obviamente el castigo físico no es aceptable, pero créanme que llego a desesperarme tanto que le doy unas palmadas y yo, ay Dios mío, está tan mal hecho, después de que le pego, a mí me duele. Claro. No sé qué hacer con ella, la Imagínate a verdad. ella. No, pues imagínate a ella. Si a ti te duele, imagínate lo que le duele a ella. Ay, yo sé que sí, pero es que es tan desobediente. Es tanto que en este momento estoy peleando con ella para que diario se quede atrasada en la escuela. No hay día que no ve que no fuera desatrasándose, aguantándose el calor impresionante, pero es que de verdad no sé qué hacer con eso. Tiene que haber alguna razón por la cual la niña presenta esa rebeldía, porque de verdad que no lo hacen simplemente por fastidiarnos la existencia. Hay algo que le debe estar generando, o algún temor, o algún fastidio, ¿me entiendes? Algo tiene que haber detrás de ese comportamiento. Psicológicamente, la rebeldía en nuestros niños y en nuestros jóvenes tiene que ver mucho con llamar la atención. Cuando se llama la atención es que algo está molestando. Y en este caso nos toca indagar cuál es el aspecto sobre el cual ella está siendo incomodada. A veces los adultos no sabemos que con nuestro comportamiento podemos generar el comportamiento de rebeldía, de apatía o de rabia en nuestros hijos. Vamos a tomar más tiempo y en vez de pegarle esas palmadas, que también en muchos casos pueden ser necesarias, es justo que la tomes, te sientes con ella y hables. Hay que sentarse, pero a la altura de los niños. Si no los vemos a los ojos y no, ellos no nos ven a la misma distancia,
en que están los pares, pues obviamente marcaremos una distancia muy lejana. Y hay que enseñarles a los niños que toda acción tiene una consecuencia, tiene una reacción. Entonces, si no hago la tarea, me va mal en el colegio. Si no cumplo con los deberes, no tengo tiempo para ver el programa favorito. Enséñale esa dinámica, acción, reacción. Y si hace las cosas bien, pues también va a tener una compensación y algo que a ella le guste. Tenemos un tema Pero tú ahorita estabas planteándonos y nos dijiste, ¿ustedes qué piensan de esto? Dijimos, lancémoslo al aire. De acuerdo. ¿Te acuerdas cuál era el temita? Bien complejo. El tema es, nosotros como padres nos esforzamos desde la cuna en tratar de dar un muy buen ejemplo de un hogar armónico, del respeto, en medio de todas las diferencias que existen en un hogar normal. De educarlos en esos principios, en esos valores, en la honestidad y en todas estas cosas. Tratamos de llevarlos a un colegio bilingüe, muy privado y todas estas cosas, para exponerlos a que estén bien rodeados de gente chévere. Salen del colegio, van a la universidad y ahí ya nosotros no tenemos más control del tema. Y hemos creído y creemos que hemos sembrado de verdad árboles robustos, con raíces fuertes para soportar a lo que se exponen. ¿En qué momento la sociedad coge y contravierte todos esos valores y tenemos a los corruptos que tenemos y tenemos a los personajes que están en ese abuso de responsabilidades delegadas, sobre todo en lo público y también en lo privado, abusando de esas confianzas, robando y haciendo... Claro, no hay referentes, tenemos una crisis de valores y una crisis de referentes y de líderes. Tú a los hijos los crías en la casa, pero los hijos lo que ven afuera no es ese referente que tú le estás enseñando. Ves que está triunfando el que no tiene valores, el que hace las cosas mal. Y en una justicia como la nuestra es buenísimo, porque pero entonces, vale la pena entonces someterse a eso para volverse millonario. No, señor. Mira, no, digo, es lo que ven los muchachos con una sociedad como en la que vivimos nosotros. No, porque en este momento mi respuesta va encaminada a que, 1, el manejo de los excesos, 2, importancia en la toma de decisiones y 3, inculcar disciplina y el sentido de pertenencia y responsabilidad, que hacen parte, pues obviamente, de mis 3 tips. Porque el tiempo se nos acabó. Miren, lo más importante en la casa no es ni siquiera el dinero, es lo más importante, siempre valores en su hijo, siempre honestidad, siempre los valores fuertes, es lo más importante. Sí, a los chicos hay que creerles también, hay que dedicarles tiempo y eso sí, hay que enmarcarlos en unos límites de acción importante. No enfrentemos la ira con ira, porque se irá de su casa y se irá de esa relación. Volveremos. Y conozca las amistades de sus hijos y respeten las diferencias. No tienen por qué ser iguales a ustedes. Nos vemos mañana, por favor. Es un programa interesantísimo, porque mañana estaremos hablando de cómo seducir aquí en Juntos a las 3. Técnicas de seducción. Chao. Y Raquel. Con Carmen del Mono y Raquel, juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen del Mono y Raquel. Hola, gracias por estar con nosotros en el sorteo 4197 de Cafeterito Tarde. Más oportunidad para ganar. Aquí están las autoridades que los supervisan. Son los delegados de Apostar S.A. Su Red y Lotería del Risaralda. Las baloteras funcionan. A todos muchísima suerte. Queremos saludar al municipio de Pijao.